Antes de empezar, por favor, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Acababa de pasar la medianoche cuando el ascensor sonó y se abrió al pasillo de mármol de nuestro ático. Yo todavía estaba en mi camisa de vestir, sin corbata, sentado en el borde del sillón junto al vestíbulo. Había estado esperando. Claudia entró, sus tacones resonando secamente contra el suelo, una de las tiras ligeramente suelta, como si hubiera bailado con demasiada intensidad. Su largo vestido de noche color gris carbón brillaba débilmente bajo la lámpara de araña, y en su muñeca, una pulsera de diamantes nueva que no reconocí, atrapó la luz. «Llegas tarde», dije, mi voz más baja de lo que esperaba. Ella se detuvo, me escaneó y soltó una risa entrecortada que apenas llegó a sus ojos. «Adrián, no me digas que esperaste despierto como un amo de casa preocupado. Hubo una cena de gala esta noche». Pasó a mi lado, dejando que el aroma a perfume importado se quedara en su estela. Era solo para socios ejecutivos. Ni una mención de ello durante el desayuno, o ayer, o en cualquier momento. Giró sobre sus talones, con los brazos cruzados, el bolso de mano apretado en la suya. «¿Por qué no habrías encajado, Adrián? Honestamente, ¿qué habrías hecho? Hablar de tráfico y álbumes de rock clásico con la esposa del CEO». Mi mandíbula se apretó. «Así que ahora te avergüenzo». «Siempre lo has hecho», dijo ella, fría como el cristal. «Eres bueno con la logística y los libros de contabilidad, pero el mundo en el que me muevo ahora, no estás hecho para él. Repite eso». Ella ladeó la cabeza. «Eres un simplón, Adrián». La palabra aterrizó como una bofetada. Me acerqué. «¿Te refieres al hombre que dirigió las operaciones de la compañía de tu padre durante 2 años mientras él se recuperaba? ¿El que equilibró tus cuentas cuando tu junta casi te destituye el año pasado?» «Hiciste tu deber», espetó, quitando pelusas imaginarias de su vestido. «No confundas la lealtad con la relevancia. No confundas la crueldad con la clase». Estábamos a centímetros de distancia, el aliento empañando el frío silencio entre nosotros. «No pretendas que perteneces a mi lado cuando entramos en una habitación llena de gente con nombres que ni siquiera puedes pronunciar», dijo, su voz aguda. «Fuiste conveniente. Ahora eres inconveniente». El dolor me atravesó las costillas. La miré fijamente durante un largo segundo a los diamantes que brillaban en su muñeca, al desdén que se endurecía en sus ojos. Luego su voz bajó. «¿Quieres discutir? Discutamos. Pero no pienses ni por un segundo que me disculparé por superar a un hombre cuya idea de sofisticación es una copa de vino de Ribera en una azotea». Tomé aire. «¿Sabes qué duele? Yo no me casé con la mujer de este vestido. Me casé con la que una vez me tomó de la mano en la parte trasera de un bar de tapas, jurando que preferiría construir algo real que perseguir lo pulido». Claudia no se inmutó. Se giró, caminó por el pasillo con pasos deliberados. Y al llegar a la puerta del dormitorio, lanzó una última frase por encima del hombro. «Estarás bien, Adrián. La gente como tú siempre lo está, eventualmente, después de que alguien te deja atrás». Luego cerró la puerta de golpe, y el sonido resonó por el mármol como un martillo de juez. Me quedé solo en el pasillo, el aire frío, a pesar de la calefacción del ático, la lámpara de araña zumbaba débilmente. Detrás de esa puerta, mi esposa, la misma mujer a la que había ayudado a ascender, acababa de echarme de su mundo sin tocar una maleta. Miré por el pasillo hacia la habitación que solía significar seguridad. «Mi nombre es Adrián Navarro, tengo 41 años, y hasta esta noche pensé que todavía tenía un matrimonio. Pensé que la lealtad importaba. Dirijo las operaciones matutinas de la empresa de logística de mi suegro. Administro rutas de carga, nómina, negociaciones con proveedores, las partes difíciles que nadie aplaude. Visto trajes de tienda y conduzco un Audi A6 que tiene 5 años de antigüedad. Yo era la mitad silenciosa de una pareja poderosa. Pero ahora soy el hombre con el que ella no quiere ser vista. Y ese fue el momento en que lo supe. El matrimonio no se estaba rompiendo. Ya se había roto. Era un sábado por la noche, frío afuera, pero el tipo de frío que Madrid envuelve en terciopelo, aceras espolvoreadas con la primera promesa de nieve, capas y abrigos largos, y cada portero sosteniendo el peso de los secretos detrás de puertas de bronce pulido.
Estábamos sentados en el restaurante Coquet, un lugar donde las lámparas de araña no solo colgaban, juzgaban, el tipo de restaurante que susurra dinero, sangre antigua y poder generacional. Don Eduardo, el padre de Claudia, se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por su nueva esposa, una mujer que parecía haber nacido entre páginas de catálogo. Alma, nuestra hija, se sentó en silencio a mi lado, jugueteando con la esquina de su servilleta de lino. Claudia. Ella estaba en su elemento. La iluminación la amaba, su copa de vino siempre rellenada sin solicitud. Adrián, dijo de repente, su voz suave pero aguda. He estado queriendo decir, ya no encajas realmente. El silencio cayó como cubiertos. Mantuve mis manos dobladas. ¿Encajar en qué? Este mundo, dijo, gesticulando vagamente por la habitación. Mi mundo, el que he construido. Alma levantó la vista hacia su madre. Sus cejas se tensaron. Mamá. Cariño, dijo Claudia, sin girar su mirada. Esta es una conversación de adultos. Don Eduardo se aclaró la garganta. Quizás este no es el momento. No, dije en voz baja. Es exactamente el momento. Miré al otro lado de la mesa, directamente a Claudia. Tienes razón. Ya no encajo en la imagen, ¿verdad? No el tipo que pules y posas para los informes anuales. Pero no pretendamos que construiste esto sola. Sus ojos se entrecerraron. Cuando tu padre estaba enfermo, ¿quién se hizo cargo de los contratos con Senfreight? Cuando tu director financiero renunció a mitad de trimestre, ¿quién recalibró tus modelos de envío? Y cuando no podías entrar en una sola reunión sin temblar, ¿quién estaba sentado a tu lado, silencioso, firme, sosteniendo todo? Don Eduardo se reclinó, con los labios apretados. Él recordaba. Claudia no parpadeó. Sí, Adrián, fuiste confiable, un buen motor. Pero los motores no se sientan a la mesa con los diseñadores. Dirigías las operaciones. No creaste la visión. Mis dedos rozaron el borde del plato de pan. No levanté la voz. No me inmuté. En cambio, me quité lentamente mi alianza de boda, deliberadamente. El metal frío descansó en mi palma por un momento. Luego, lo coloqué sobre el lino blanco junto a mi copa. Sin palabras, solo ese pequeño sonido sólido. La mano de Alma se crispó ligeramente. Papá. Me levanté, coloqué mi servilleta suavemente sobre la mesa. Gracias, dije a nadie en particular, por la claridad. La voz de Claudia se enroscó detrás de mí, dulce como una cuchilla. Vete, Adrián, vete, te doy una semana. Veamos qué eres sin mí. Alma se giró hacia su madre, la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. ¿Qué te pasa? Lo estoy liberando, dijo Claudia, levantando su copa. Él lo verá pronto. No miré hacia atrás. No podía. Los ojos de Alma fueron la única parte de esa noche que casi me rompe. El maitre abrió las puertas mientras salía. Mi abrigo estaba esperando. Afuera, el viento golpeó como la verdad, y por primera vez, en mucho tiempo, respiré. El nuevo lugar olía a pintura fresca y segundas oportunidades. No era mucho, solo un loft tranquilo escondido encima de una librería en el barrio de Malasaña, con ladrillo visto y ventanas que gemían a la luz de la mañana. Pero era mío, sin mármol resonante, sin catering, entrando a hurtadillas por la entrada de servicio, solo una estufa que hacía clic 3 veces antes de encenderse, y una cama que crujía como si tuviera algo que decir. No extrañaba el ático, no realmente. Lo que extrañaba era la ilusión de que tenía un lugar en ese mundo. Esa ilusión murió allí, en el restaurante Coque. No había desempacado mucho, solo unas pocas camisas, mi viejo reloj y la foto enmarcada de Alma cuando tenía 5 años, sin sus dientes frontales y sosteniendo una pintura con los dedos que se parecía más a una tormenta que a un atardecer. Esa foto se quedó en la mesita de noche. 3 días después de irme, me encontré en una oficina con paredes de cristal en el piso 12 de un edificio cerca de las tablas. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, como si quisiera entrar. Frente a mí estaba Ricardo Cortés, traje azul marino a medida, pañuelo de bolsillo, con algún tipo de pliegue que nunca había visto antes, y un bolígrafo en su mano que probablemente costaba más que mi primer coche.
No parpadeaba mucho, pero cuando lo hacía, era intencional. Hojeó el archivo que traje, en su mayoría mis propias notas, contratos garabateados e impresiones de correos electrónicos y polvorientos. ¿Sin acuerdo prematrimonial?, preguntó, su voz fresca y suave. No, dije, no necesitábamos uno. Ese amor no requería descargos de responsabilidad legales. Él sonrió sin mirar hacia arriba. Encantador, pero tonto. Ella era encantadora, yo era tonto. Asintió una vez. ¿Te das cuenta de que tienes derecho al 50% de Logística Vidal? Me eché un poco hacia atrás. Su padre la empezó, pero yo ayudé a dirigirla. Exactamente. Y la ley de España reconoce las contribuciones operacionales, no solo financieras. Necesitaré todo. Fechas, acuerdos, clientes que trajiste personalmente, decisiones en las que influiste. Las tengo, dije, deslizando un disco USB. Cada contrato importante que negocié, incluyendo el pivote de la ruta del Mediterráneo en 2019, que le ahorró a la compañía $250,000 en pérdidas. Cortés levantó las cejas por primera vez. ¿Te has estado preparando para esto? No sabía para qué me estaba preparando, pero guardé registros porque alguien tenía que hacerlo. Se inclinó hacia adelante. Adrián, quiero ser claro. No vamos por venganza. Vamos por claridad. No necesitas humillarla. Necesitas reclamar lo que es tuyo. Limpio, preciso, elegante, digno, dije casi para mí. Exactamente. Hizo clic con su bolígrafo y anotó algo. También tienes una cosa a tu favor. ¿Qué es eso? Estás tranquilo. Y la calma aterroriza a las personas que construyen imperios sobre el control. Hubo silencio por un momento, pero no el incómodo. El tipo que provenía de dos hombres que entendían exactamente lo que estaba en juego. Dime, Adrián, dijo Cortés mientras levantaba la vista. ¿Quieres derribarla? No, dije. Quiero recordarle lo que dejó. Él sonrió débilmente. Ese es el tipo de hombre más peligroso para estar en la corte. Mientras salía de esa oficina y bajaba por la calle, la lluvia había cesado. Las aceras brillaban como cristal bajo las luces de la calle, y por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. Ya no me estaba desmoronando, me estaba desplegando. Una semana después de mudarme al nuevo apartamento, había caído en un ritmo tranquilo, despertar a las 6, moler mis propios granos, hervir agua en una tetera rayada que silbaba como si hubiera sobrevivido a una guerra. El sonido de los trenes, en la distancia, reemplazó el zumbido del secador de Claudia. Honestamente, no extrañaba el silencio de ese ático. Era domingo, mañana fría, el frío de Malasaña. Tenía un forro polar sobre una camiseta y calcetines desiguales. Mi teléfono estaba boca abajo en la encimera junto a una taza de cerámica astillada que decía: «Piensa como un tren de carga». Era un regalo de broma de Alma cuando tenía 10 años. Lo había empacado sin pensarlo. Ahora significaba más que cualquier cosa que dejé atrás. El teléfono se iluminó. «Don Eduardo». Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Buenos días». Su voz rasgó el altavoz como un disparo. «¿Qué diablos hiciste?» «Hice café», respondí. «¿Por qué?» «El abogado me llamó esta mañana. Presentaste una reclamación contra Logística Vidal. ¿Estás loco?» «No», dije revolviendo tranquilamente un chorrito de crema. «Solo estoy ejerciendo mis derechos legales». «Tú no tienes derechos legales, Adrián», espetó. «Esa compañía pertenece a mi familia». «Tiene razón», dije. «Pero a la ley no le importa de quién es el nombre en el encabezado. Le importa quién evitó que el barco se hundiera. No te atrevas a convertir esto en una lección de legado. Eras un asistente. Yo era jefe de operaciones», interrumpí finalmente, deteniéndome. «En papel, fuera de papel. Y cada fin de semana usted estaba en recuperación. Y Claudia estaba demasiado ocupada haciendo que su nombre fuera impreso en Forbes. Yo era el que evitaba que todo se desmoronara. ¿Crees que esto hará que ella vuelva contigo?», ladró. «Estás haciendo el ridículo. Ella te superó hace años». Sonreí débilmente, pero no había humor en ello. «Don Eduardo, esto no se trata de ella, ni siquiera se trata de usted. Se trata de respeto». Algo que su hija olvidó en el momento en que comenzó a llamarme simplón.
La línea se quedó en silencio. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?, preguntó finalmente, con la voz más baja. ¿Crees que puedes ganarme en un tribunal? No necesito ganar, dije. Solo necesito aparecer con la verdad. Eso suele ser suficiente para hacer sudar a hombres como usted. Ahora podía escuchar su respiración, más lenta. Estaba acostumbrado a ser temido, no respondido. No tienes idea de cuán profundo llega esto, Adrián, dijo, con la voz como una advertencia. Y usted no tiene idea de lo tranquilo que puedo mantenerme. Busqué la taza, tomé un sorbo largo. Luego añadí, oh, y don Eduardo, esto no es personal, es solo que se retrasó. Luego colgué, dejé el teléfono. La ventana detrás de mí se empañó ligeramente por el vapor del café. Afuera, un ciclista pasó, su bufanda arrastrándose como un cometa. El mundo no había terminado, simplemente se había movido ligeramente dentro de mí. Algo encajó en su lugar. No venganza, no ira, algo más firme, como el lento ajuste de un engranaje después de años de holgura. Miller lo había dicho mejor. La calma aterroriza a las personas que dependen del ruido. Y ahora, don Eduardo estaba escuchando el silencio que yo había dominado. Era justo después del anochecer, el tipo de noche en la que Malasaña se sentía más pesada de alguna manera. Nubes bajas, aire quieto, como si algo estuviera esperando ser dicho. Mi teléfono sonó mientras estaba limpiando la encimera de la cocina. La radio tarareaba jazz suave de fondo. Miré la pantalla. Alma. No había sabido de ella desde la cena. Contesté al instante. Hola, bichito dulce. Hubo un momento de silencio antes de que hablara. Su voz era suave, pequeña, incluso. Papá, ¿puedes venir a recogerme? Dejé caer la toalla. ¿Qué pasó? Está llorando mucho y está empacando. ¿Cómo empacando de verdad? No una rabieta, como si realmente fuera a alguna parte. No quiere hablar conmigo. Solo sigue murmurando sobre errores y abogados. Alma, dije suavemente. ¿Quieres venir a quedarte conmigo? Otra pausa. Luego, ya empaqué una bolsa. Simplemente, no quería irme sin ti. Eso fue todo. 20 minutos después, estaba en un coche de alquiler, directo al piso de lujo. El conductor no dijo una palabra, y lo aprecié. Me senté en el asiento trasero, viendo las luces de Madrid pasar en largas rayas borrosas, los recuerdos pasando como escenas de la película de otra persona. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Eso me dijo más que nada. Entré en el vestíbulo. Los suelos de mármol eran los mismos, pero se sentían más fríos, como si el calor se hubiera drenado de la casa misma. Cajas alineaban la pared, equipaje de diseño, contenedores de almacenamiento etiquetados, abrigos todavía envueltos en plástico de la tintorería. Pasos suaves se escucharon desde el pasillo y luego apareció Alma. Sudadera, con capucha, vaqueros, su vieja mochila colgada sobre un hombro. Sus ojos estaban rojos, pero no estaba llorando ahora. Sabía que vendrías, dijo, con la voz firme ahora. Abrí mis brazos, y ella caminó directamente hacia ellos. Su abrazo fue feroz, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana, y finalmente se le permitió exhalar. Detrás de ella, al pie de las escaleras, Claudia estaba congelada. Un suéter de cachemira suelto colgaba de un hombro, su cabello suelto, su rostro desnudo. Sus ojos se encontraron con los míos por solo un segundo, luego cayeron. Alma, dijo, su voz agrietada y seca. Quizás podamos hablar mañana. No, respondió Alma sin darse la vuelta. Ya hablamos suficiente. Me voy con papá. Claudia dio un paso adelante como si quisiera decir algo más, pero dudó. Su labio tembló, y vi el leve brillo de las lágrimas debajo de sus pestañas manchadas de rímel. No dije nada. No había necesidad de palabras finales, ninguna despedida dramática. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo aquí. No una decisión judicial, no un veredicto, algo más permanente. La lealtad estaba abandonando la casa. Alma deslizó su mano en la mía mientras girábamos hacia la puerta. Claudia no nos detuvo. No llamó a su hija, no rogó, ni discutió. Simplemente se quedó allí en silencio, sus manos agarrando el borde de la escalera como si pudiera mantenerla erguida.
Cuando salimos a la calle, el frío en el aire se sintió más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en meses. Caminamos juntos hacia el coche que esperaba, las ruedas zumbando suavemente mientras estaba en ralentí junto a la acera. Alma me miró una vez que estuvimos dentro, su voz apenas un susurro. Lamento que esto se haya puesto tan mal. Le apreté la mano. No eres responsable de lo que los adultos arruinan. Se recostó en mi hombro y por primera vez, desde que me mudé, sentí que algo cercano a la paz se asentaba en mis huesos. No venganza, ni siquiera alivio, solo el comienzo tranquilo de algo honesto. Y en el espejo retrovisor, la casa que una vez contuvo todos nuestros futuros, se desvaneció lentamente en la noche fría. La sala de conferencias olía a madera pulida y guerra silenciosa. Estaba en el piso 34 de un bufete de abogados en el centro de Madrid, con cristal de suelo a techo, y una vista que hacía que el poder se sintiera como algo tangible. El tipo de vista desde la que no mirabas hacia abajo. El tipo de vista que Claudia solía decir que hacía que el horizonte se sintiera como un tablero de ajedrez. Hoy, todas las piezas estaban sentadas en una mesa negra brillante que parecía demasiado larga para el número de personas en ella. Cortés se sentó a mi lado, traje de 3 piezas azul marino y ojos tranquilos detrás de gafas sin montura. Frente a nosotros, 2 abogados de divorcio corporativo con suficiente papeleo frente a ellos para llenar un archivador. Y luego Claudia, silenciosa, pequeña por una vez, su fuego habitual atenuado detrás de un maquillaje de ojos perfectamente aplicado. No había dicho una palabra desde que nos sentamos. Junto a ella, don Eduardo, con las manos planas sobre la mesa, la mandíbula apretada. Su traje era elegante, pero su ira lo hacía parecer una armadura. «Voy a dejar esto muy claro», dijo don Eduardo, su voz como un crujido de hielo. «No vas a destrozar esta compañía solo porque tu ego no pudo sobrevivir a un pequeño rechazo». No lo miré. Mantuve mis ojos en la pila de acuerdos frente a mí. «No estoy destrozando nada. Estoy cobrando lo que construí. Tú no lo construiste», espetó. «Tú archivaste horarios de carga. Negociaste con proveedores». Cortés se aclaró la garganta y él simplificó las operaciones. Ahorró más de 250.000 euros durante un crucial cuarto trimestre. Negoció con puertos del Mediterráneo y personalmente incorporó a 3 de sus clientes internacionales de más larga data. Don Eduardo se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con el dedo. «Debería haberte despedido el día que te casaste con mi hija». Finalmente, me encontré con sus ojos. No podía permitírselo. Un momento de silencio. Uno de los abogados opositores intervino, su voz aceitada con diplomacia. «Recordemos todos que esto es una negociación de acuerdo. El señor Navarro no está reclamando la propiedad total, solo su parte, a la que no tiene derecho», murmuró don Eduardo. «Nunca se firmó un acuerdo prematrimonial», les recordó Cortés, golpeando el archivador frente a él. «Bajo la ley española, Adrián tiene derecho al 50% de todos los activos matrimoniales, incluyendo Logística Vidal». Don Eduardo exhaló como un hombre tratando de contener una explosión. «Ha dejado claro su punto. Está tras sangre». Negué con la cabeza. «No sangre, solo equidad». Fue entonces cuando Claudia finalmente se movió. Su mano alcanzó el vaso de agua frente a ella. No bebió, solo lo sostuvo, como algo para anclarla al momento. «Quiero que esto termine rápido», dijo suavemente. Don Eduardo se giró hacia ella, sorprendido. «¿De qué estás hablando?» Ella todavía no lo miró. Sus ojos estaban en mí, y esta vez no llevaban fuego ni veneno, solo fatiga. «Pelear contra él no salvará la compañía», dijo, «y ambos lo sabemos». Don Eduardo se burló. «¿Estás de su lado ahora?» «Estoy aceptando la realidad». Cortés habló de nuevo, tono nítido. «Entonces, procedamos. Mi cliente desea una auditoría completa de los últimos 5 años de ingresos, incluyendo la estrategia de expansión, contratos internacionales y diversificación de activos. Creemos que eso demostrará suficientemente su impacto operacional». Los abogados de Claudia comenzaron a hojear sus notas, uno de ellos ya murmurando en una grabadora. Don Eduardo se reclinó en su silla, como si el suelo se hubiera movido de repente debajo de él. No sonreí, no me regodeé, simplemente me senté allí, recto, firme, dejando que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer,
hacer que la gente lo piense dos veces. No se trataba de castigo, se trataba de dignidad. Y ahora, por primera vez en todo este desmoronamiento, la sala ya no se inclinaba hacia ellos, estaba equilibrada. La sala del tribunal fue construida para la formalidad, largos bancos de roble, un eco implacable y ese leve olor a papel y zapatos pulidos. Hacía frío allí, no por temperatura, emocionalmente. Como si la sala hubiera escuchado demasiadas mentiras para creer cualquier cosa sin pruebas. Me senté junto a Cortés. Ambos trajeados, firmes. Él hojeó nuestro archivador por 50ª vez, pero sabía que ahora era solo un hábito. Habíamos hecho el trabajo, construido la línea de tiempo, documentado cada contribución, y yo había asistido a cada reunión, cada audiencia, cada contrainterrogatorio, sin levantar la voz ni una sola vez. Claudia estaba sentada 2 filas más allá, flanqueada por sus abogados. Llevaba gris carbón de nuevo, probablemente una coincidencia, pero el mismo tono que había usado la noche que me llamó simplón. Sus tacones ya no golpeaban. Su confianza no era performativa. Hoy, sus hombros estaban firmes, como si se estuviera preparando para algo. Parecía más cansada que triunfante. Don Eduardo no apareció. Aparentemente, le habían aconsejado que se mantuviera en silencio hasta que las auditorías financieras lo aclararan. Y quizás simplemente no podía soportar la posibilidad de ver a su hija perder terreno ante el hombre que una vez pensó que estaba por debajo de ellos. Alma no estaba en la sala del tribunal. Cortés pensó que era mejor así. Estaba con mi hermana esperando, probablemente acurrucada con un libro, y preguntando cada 15 minutos si había terminado ya. La jueza entró. Todos se pusieron de pie. Honorable jueza, doña Begoña, conocida por ser sensata, obsesionada con los detalles y tan emocional como un muro de ladrillos. Perfecto. Se ajustó las gafas, miró el archivo frente a ella y no perdió el tiempo. Después de revisar los registros financieros, el testimonio y los documentos de apoyo presentados por ambas partes, comenzó. El tribunal encuentra que la reclamación del señor Adrián Navarro a una participación del 50% en Logística Vidal carece de suficiente claridad con respecto a la delimitación de propiedad. Cortés parpadeó. Yo no me moví. Aunque su papel operacional fue significativo, continuó ella, la compañía permaneció bajo el control ejecutivo exclusivo de la señora Claudia Vidal, y en ausencia de acuerdos documentados de accionistas o cláusulas de participación en las ganancias, el tribunal falla a favor de la demandada en retener la propiedad total. Hubo un murmullo en la galería. Cortés se inclinó. Esto no. Está haciendo referencia a precedentes obsoletos. Tuvimos influencia operacional. Es suficiente para la valoración. Levanté una mano ligeramente. Ahora no. La jueza doña Begoña siguió adelante. Sin embargo, dijo, su voz ganando un borde. Con respecto a la custodia de la menor, Alma Navarro, el tribunal falla a favor del demandante. La cabeza de Claudia se giró bruscamente. La jueza continuó, inquebrantable. La preferencia de la niña fue presentada en una declaración jurada sellada y sopesada, junto con los informes de estabilidad del hogar. La custodia total se otorga al señor Navarro. Un murmullo más fuerte detrás de nosotros ahora. Claudia se sentó congelada, parpadeando lentamente, como si intentara traducir lo que acababa de escuchar. Además, añadió la jueza, debido a la significativa disparidad financiera entre las partes y los ingresos ejecutivos continuos de la señora Vidal, el tribunal otorga pensión alimenticia al señor Navarro por la suma de... Ella enumeró el número y sentí que el cuerpo de Cortés se movía muy ligeramente a mi lado. Aturdido, no miré a Claudia. Todavía no. El martillo de la jueza cayó agudo y definitivo. Esta corte se levanta. Mientras la gente se levantaba para irse, la sala zumbaba, con murmullos bajos, mitad incredulidad, mitad teatro. Cortés susurró. Adrián, esa decisión de pensión alimenticia es prácticamente inaudita en casos como este. Lo sé, dije en voz baja. Ella se quedó con la compañía, pero perdió el hogar. Fue entonces cuando Claudia finalmente me miró. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Me levanté y me abotoné la chaqueta.
Mientras buscaba mis notas, capté su mirada por la fracción de segundo más breve. «Obtuviste lo que querías», dijo. Asentí. «Está claro dónde están tus valores». Luego recogí mi abrigo. «Ya no pelearé por la compañía», añadí, con la voz baja pero firme. «No significa nada sin la gente que la construyó junta». Salí antes de que ella pudiera responder. Afuera, el cielo estaba limpio por una vez. Sin nubes, solo ese azul nítido que hace que las torres de cristal brillen. Exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año. Cortés me alcanzó a mi lado. «¿Acabas de renunciar a tu reclamo?» «No», dije. Le di el espejo. «¿Qué se siente con lo que ve en él?» 3 días después del veredicto, me desperté con 37 notificaciones no leídas y el sonido de mi teléfono vibrando fuera de la mesita de noche. Al principio, pensé que algo andaba mal con Alma, pero luego vi los asuntos: fallo injusto o vacío legal. El hombre tranquilo que construyó un gigante y luego fue excluido. Consecuencias familiares Vidal. La corte otorga custodia, pero no equidad. La historia había estallado. No fue por mí. No fue por Cortés. Vino de una ex empleada de logística Vidal, una mujer de recursos humanos que una vez trabajó estrechamente conmigo. Filtró correos electrónicos internos, informes que yo había escrito, prueba de mis contribuciones operacionales. Un periodista lo recogió, luego otro. Al mediodía, estaba en todas partes. Me desplacé por un artículo de Business Mirror que lo exponía brutalmente. El excónyuge de Claudia Vidal, Adrián Navarro, fue silenciosamente responsable de la expansión internacional de la compañía. A pesar de la abrumadora documentación y apoyo testimonial, se le negó la equidad legal, pero se le otorgó la custodia y la manutención, planteando preguntas sobre los límites éticos de las corporaciones familiares. Los medios no se tomaron bien ese giro. El sentimiento público se volvió rápido. Los comentarios fueron brutales. Ella tomó el imperio y dejó al hombre que lo construyó con la niña. ¡Qué poético! Claudia Vidal es todo lo que está mal en la cultura corporativa de élite. Adrián debería haber sido dueño de todo. Él era el cerebro detrás de la marca. Por la noche, los hashtags eran tendencia. Justicia para Adrián. Constructor silencioso. Caída Vidal. La cotización de la acción bajó al día siguiente. Luego se hundió. Ni siquiera tuve que verlo desarrollarse. Recibí mensajes de texto de antiguos compañeros de trabajo. Los gerentes de logística de toda la vida habían renunciado. Sus páginas de redes sociales estaban bloqueadas. Los inversores se retiraron. Se habló de la intervención de la Junta. Se filtraron informes internos sobre mala gestión y arrogancia ejecutiva. Claudia intentó emitir una declaración pública. Fue breve, fría, defensiva, fue contraproducente. Los comentarios se cerraron en 20 minutos. Al cuarto día, recibí una llamada de uno de los socios de carga originales con los que solíamos trabajar. «Adrián», dijo, «estamos fuera, nos quedamos por ti, no por ella. Ya no estoy con la compañía, lo sabemos, por eso nos vamos». Hizo una pausa. «Algunos hombres ganan en la corte, otros ganan en todas partes». Después de la llamada, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo, el café enfriándose en mi mano. Afuera, Malasaña se movía como si nada hubiera cambiado. Pero en una torre de oficinas al otro lado del río, una mujer que una vez me menospreció, ahora se sentaba en el centro de un imperio, desmoronándose, viendo cómo el reino al que se aferraba se disolvía, ladrillo a ladrillo, trato a trato, y yo no levanté una mano para que sucediera. La justicia no llegó con un martillo de juez. Vino con el silencio de la gente que se iba. Habían pasado 2 meses desde la decisión judicial, 2 meses desde la tormenta mediática, las entrevistas que rechacé cortésmente, la inundación de apoyo de extraños que me veían como una especie de símbolo, pero yo no era un símbolo. Yo era un hombre limpiando una cocina de Malasaña mientras Alma hacía sus deberes en el sofá. Estábamos tranquilos esa noche, en paz. Estaba sirviendo té cuando llamaron a la puerta. No un golpe cortés, tampoco impaciente, solo vacilante. Abrí y allí estaba ella, Claudia, empapada, el pelo mate por la llovizna de afuera. Sin conductor, sin guardaespaldas, sin bolso de cuero, solo su abrigo envuelto firmemente alrededor de ella
como si pudiera mantenerla unida. Sus ojos estaban hinchados. No se parecía en nada a la mujer que una vez irrumpió en salones de gala con cámaras destellando a sus talones. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Adrián, tragó. Por favor, puedo entrar. No odié nada. Detrás de mí, escuché el suave crujido de una página que se volteaba. Alma. Claudia se inclinó ligeramente hacia adelante. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé lo que dije, lo que hice, pero lo he perdido todo. Rió un poco, hueca y temblorosa. Cerraron mi oficina esta semana. La junta me culpó. Los clientes se desvanecieron. Intenté aguantar, pero ni siquiera puedo pagar el apartamento. La matrícula de la escuela de Alma está vencida. Adrián, no sé a dónde más ir. Alma se puso de pie lentamente en el pasillo justo detrás de mí. Claudia se dio cuenta. Su voz se quebró. Alma, cariño, por favor. Sé que te hice daño, pero éramos una familia, una vez. Déjame arreglarlo. Déjame al menos intentarlo. Alma no respondió al principio. Simplemente miró a su madre por un largo momento inmóvil. Luego giró sus ojos hacia mí, y con la voz más pequeña, apenas un susurro, dijo, por favor, no la dejes quedarse. La frase aterrizó con más fuerza que cualquier veredicto, cualquier tabloide, cualquier humillación podría haber infligido. Los hombros de Claudia se desplomaron. Alma, susurró, no quieres decir eso. Soy tu madre. Alma dio un paso atrás, sin decir una palabra. Yo avancé suavemente. Claudia, dije suavemente pero claramente, no solo te alejaste de mí, te alejaste de ella. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, líneas negras trazando donde el rímel solía enmascarar la verdad. Estaba ciega, dijo. Fui estúpida. Pensé que estaba escalando, pero solo estaba caminando sobre las personas que importaban. Le creí. Esa es la cosa. No pensé que estuviera mintiendo, pero eso no significaba que la puerta tuviera que permanecer abierta. Te deseo sanación, dije. De verdad que sí. Pero ya hicimos la parte de irnos. Ahora estamos en la parte de vivir. La mano de Claudia se extendió, temblando. Se cernió como si quisiera tocar la mía, pero nunca lo hizo. Ya ni siquiera quiero la compañía, dijo. No me importa el dinero. Solo quiero una oportunidad. Miré a Alma. Ya había vuelto al sofá, no con ira. Simplemente estaba hecha. Miré a Claudia y le di la verdad. Creo que nos quedamos sin oportunidades. El viento se levantó detrás de ella. Una ráfaga empujó la llovizna contra el umbral. Parpadeó rápidamente, respirando con dificultad. No tengo a dónde más ir. Tienes gente, dije suavemente. Puede que no se parezcan a lo que tenías antes, pero encontrarás tu camino. Y luego, lo más amablemente que pude, di un paso atrás y cerré la puerta. No la cerré de golpe, solo la cerré suavemente. Su súplica final, Adrián, por favor, se amortiguó contra la madera por un segundo, luego desapareció. Me giré hacia Alma. Ella no levantó la vista, solo alcanzó su té. Me uní a ella en el sofá. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero no teníamos que hacerlo. Habíamos capeado la tormenta, y la lluvia afuera ya no se sentía como algo de lo que teníamos que huir. 3 meses pasaron como una marea lenta y constante, sin titulares, sin tribunales, sin portazos o amenazas susurradas, solo rutinas tranquilas, el tipo de las que no te das cuenta de que has echado de menos hasta que vives dentro de ellas de nuevo. Había comenzado a hacer consultoría para una firma de logística en el centro. Nada llamativo. Una oficina modesta con vistas a un depósito de agua y demasiado papeleo, pero era mío. Respetaban mi perspicacia. Y lo que es más importante, escuchaban cuando hablaba. A Alma le iba mejor de lo que me atrevía a esperar. Sus notas eran sólidas. Se unió al comité del anuario. Había mañanas en las que la encontraba tarareando mientras preparaba té para los dos, ya vestida para la escuela. No hablábamos mucho de su madre, pero a veces se detenía en la ventana mirando hacia la calle y podía darme cuenta de que todavía estaba juntando algo en su corazón. No la presioné, solo me aseguré de que supiera que estaba allí. Una noche, en un evento de networking de logística, nombre aburrido, entorno elegante, me encontré de pie cerca de la barra, bebiendo un refresco, cuando escuché una voz a mi lado.
Pareces alguien tratando de decidir si la pequeña charla vale la pena el esfuerzo. Me giré para verla. Sarah Hill, blazer negro sobre una blusa de color burdeo suave. El cabello recogido de esa manera sin esfuerzo, que de alguna manera parecía que realmente se había esforzado. Tenía ojos amables y un cordón que decía: Directora de Estrategia de la Cadena de Suministro, Operaciones del Distrito Norte. Me reí entre dientes. ¿Es tan obvio? Solo para las personas que sienten lo mismo. Terminamos hablando durante casi una hora sobre puertos, retrasos de proveedores, algoritmos de almacén y, extrañamente, comidas favoritas de los bares de tapas. A ella le gustaban los churros con chocolate. Yo prefería una ración clásica de tortilla de patatas. Sin adornos. Su risa era baja y fácil. No del tipo que llenaba una habitación, sino del tipo que te hacía sentir que te la habías ganado. En algún momento, dije, esto suena atrevido, pero, ¿te gustaría cenar alguna vez? Ella no dudó, me gustaría. Una semana después, nos encontramos en una mesa tranquila, en una esquina, en un lugar con iluminación suave y un trío de jazz tocando cerca de la parte de atrás. Llevaba una chaqueta que Alma insistió en que planchara. Sarah llevaba un vestido sencillo y trajo una historia sobre una confusión en un almacén que involucraba 1200 patitos de goma. Hacía mucho tiempo que no me reía tan libremente. Durante el postre, ella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, te manejas como alguien que ha pasado por algo, no reciente, pero todavía lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. La miré, sorprendido. Eso es exacto. Ella sonrió suavemente. No tienes que explicarlo. Simplemente creo que las personas que han tenido que reconstruir tienden a reconocerse mutuamente. Asentí. No fue un incendio, fue un lento colapso, pero sí, hubo reconstrucción. ¿Y tu hija? Ella es la mejor parte de la reconstrucción. Sarah miró su café, luego levantó la vista. Entonces, lo hiciste bien. Cuando salimos al frío después, ella se ajustó el abrigo y me ofrecía acompañarla a su coche. En su puerta, ella se detuvo. Gracias por esta noche, Adrián. Hiciste que la calma se sintiera como algo digno de elegir. No la besé, pero lo pensé. Y lo que es más importante, supe que no había prisa, ni vacío que llenar, ni fantasmas en el asiento del pasajero, solo dos personas de pie al aire fresco, dejando que algo real comenzara lentamente. Era un sábado por la tarde, del tipo con luz suave que entraba por las ventanas y una brisa que hacía que las cortinas se balancearan como música. Sarah estaba en la cocina con Alma, riéndose de un intento fallido de hornear magdalenas. Algo sobre demasiado bicarbonato de sodio, no suficiente sentido común. Alma llevaba un delantal que decía «Chef del caos», un regalo de Sarah, que llevaba uno que decía «Culpa al horno». Yo estaba mirando desde el pasillo, una taza en mi mano y una sonrisa tranquila en mi rostro. Cuando sonó el timbre, lo supe antes de abrir. Claudia estaba allí, el abrigo doblado sobre un brazo, sin maquillaje, sin actuación. Sus ojos fueron directamente más allá de mí, hacia el apartamento, buscando. «Solo quería verla», dijo, su voz tranquila y pequeña. Me hice a un lado. Ella entró lentamente como si supiera que no pertenecía. Alma se giró cuando escuchó la puerta. Se congeló. Sarah se hizo a un lado instintivamente, dándoles espacio, pero Alma no se movió hacia su madre. Simplemente dejó el molde de magdalenas y se giró ligeramente, todavía de pie al lado de Sarah. «Hola», dijo Claudia. «Hola», respondió Alma. Nada más. El silencio se instaló. Luego la mirada de Claudia cayó y dio un pequeño asentimiento. «¿Te ves bien?» Alma no respondió. Claudia se giró hacia mí. «No estoy aquí para discutir. Solo quería pedir disculpas a ambos». Asentí una vez. «Gracias». Miró a Alma de nuevo, más suave esta vez. «Sé que no puedo arreglarlo, solo quería decirlo». Luego miró a Sarah, su rostro ilegible por un momento, y dio el más pequeño de los asentimientos, casi un agradecimiento, casi una rendición. Sin esperar, se dio la vuelta y salió por la puerta. Di un paso hacia la ventana y la vi irse. Sin coche, sin conductor, solo un lento paseo por la calle, el abrigo todavía doblado en sus brazos como un escudo que ya no necesitaba.
Detrás de mí, la risa se reanudó lentamente. No era fuerte, pero era real. Y no me sentí enojado ni triunfante, solo libre, porque al final la dignidad no grita, se queda y construye lo que la venganza nunca pudo. Y ese fue el final de mi historia. Cuando Claudia se presentó en mi puerta, rota y callada, Alma se paró junto a Sara y no dijo mucho, pero tampoco dio un solo paso hacia su madre. Todavía me pregunto si ese silencio fue fuerza o algo que pesará mucho sobre ella más tarde. Así que, dime, ¿hizo Alma lo correcto? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ti, dale a me gusta y suscríbete.